Hoy vamos a hablar de los resultados del último MIR y vamos a referirnos a los resultados de todos los presentados. No vamos a hablar de alumnos, vamos a hablar de los 14.164 médicos que realizasteis el examen MIR 2018 el 2 de febrero del 2019. Es decir, estamos hablando del último examen MIR y nos referimos a él no como 2019 sino como 2018 porque en Curso MIR Asturias utilizamos la nomenclatura que sigue el Ministerio, que se basa en el año de la convocatoria, no en el año de realización. Así que estamos hablando del último examen MIR. Se han publicado los resultados el día 25 de febrero, hace tan solo 3 días. En la web puedes encontrar resultados publicados antes y después de las listas del Ministerio. Si aparecen resultados antes, evidentemente esos resultados no son reales. Este año estamos muy contentos porque todos los resultados que han aparecido después de la publicación de las listas. Las listas del 25 de febrero están accesibles a todo el mundo y a través de la página web del Ministerio puedes consultar tu resultado, pero también descargar y tratar estadísticamente el resultado de toda la población MIR. Esto es la primera página de estas listas donde existen numerosos datos matemáticos de válidas, erróneas, no contestadas, la puntuación de examen, la puntuación de baremo y los números de orden. Es frecuente que encontréis en las páginas web las referencias al número 1, a los 10 primeros, incluso a los 100 primeros. Pero, ¿eso refleja la realidad de los resultados del MIR? ¿Hablar de las 2 personas que sacaron más de 190 netas en este examen refleja lo que ocurrió con el examen? No. Así que lo que vamos a hablar durante toda la presentación es el resultado de absolutamente todo el mundo. Y lo vamos a comparar con los resultados de todos los años anteriores. Esta misma tarde habrá recibido un mail donde en forma de tabla desgranamos todos estos resultados de forma global y segmentada por nacionalidad y baremo. Porque estamos hablando del resultado de distintos segmentos que, aunque desde el punto de vista individual todo es posible en el MIR, desde el punto de vista de grupos el comportamiento se divide en segmentos que están claramente diferenciados. Y en ese mail hablamos de resultados antes de la nota de corte, es decir, de los 14.164 presentados, y después de la nota de corte, es decir, de los 11.199 que superaron este año el corte, que estaba en 65 netas. Importante la nomenclatura. No todo el mundo que se inscribe al examen es admitido. Este año había más de 15.000 admitidos, pero no todos los admitidos finalmente se presentan al examen. Este año había más de 14.000 presentados al examen. Ahora, no todos superan la nota de corte. Este año más de 11.000 superaron la nota de corte. Y todos esos obtienen un número de orden, pero no todos pueden escoger, solo los que tengan un número de orden que les permita acceder a la última plaza. El año pasado la última plaza de familia se agotó con el 8.018. Este año hay más plazas y lo previsible será que se estire un poquito más el agotamiento de esa última plaza. Pero además hay otros requerimientos. Por ejemplo, los médicos afectados por el cupo de extranjeros solo pueden acceder al 4% de las plazas, lo cual está limitado este año a 272 plazas, con lo cual a lo mejor estas personas tienen un número de orden tope que puede rondar este año a lo mejor en el 4.400 o un poquito más. Y no todo el mundo que puede escoger finalmente escoge, porque hay algunos que pudiendo escoger, las plazas que le quedan no les resultan suficientemente atractivas y no comparecen a los actos de elección de plaza. Esa es la nomenclatura que vamos a utilizar. Y vamos a empezar por algo que es fundamental para que entiendas lo que te ha pasado con tu resultado. Cómo después de tantos meses de preparación y de saber tanta medicina, el resultado a lo mejor no ha reflejado todo lo que tú esperabas. El examen de este año tenía 15.475 admitidos, aunque finalmente solo realizaron el examen el 92%, es decir, 14.164. ¿Qué es esa cifra? Pues si lo comparamos con los años anteriores es récord del siglo. Es peor presentarte un examen con muchos presentados que un examen donde hay la mitad de presentados, sobre todo si las plazas no siguen esa misma proporción. Así que ha sido un examen muy exigente desde el punto de vista del número de presentados. ¿Cuántas plazas había? Las plazas
de este año, 6.797, se comparan favorablemente con las de los últimos años, desde la crisis que alcanzó en 2013 el número más, y 2014 con 6.079 el número más bajo, han ido escalando y casi llegan al récord del año 2009. Y de hecho, si aquí estamos hablando solo de especialidades sin escuelas profesionales. Si descontásemos del récord del 2009 las plazas convocadas para escuelas profesionales, nos encontraríamos que la convocatoria récord de plazas de especialidades no de escuelas es justo esta. Pero una cosa importante es que si comparamos los presentados con las plazas, se ve pues, que si nos vamos atrás a la década anterior, en 2004-2005, el decalaje que había entre los presentados y las plazas era muy pequeño, y esto es lo que hablamos de un MIR que es como un torito poco bravo. Pero en cambio ahora el decalaje es muy grande y eso hace que la dificultad de alcanzar tu objetivo haya aumentado un montón. Vamos a hablar del porqué. De los presentados ahora segmentados, porque la población MIR es igual todos los años. Hemos visto que en número no. Ha habido años de MIRes de 7.000 personas y este año es un MIR del doble, de 14.000. Así que no es lo mismo presentarse al MIR del 2004 que al 2018. Pero además, dentro de la distribución encontramos diferencias. La distribución MIR cambia cada año. ¿Se presenta el mismo porcentaje y número de españoles cada año? Evidentemente no. ¿Qué ha ocurrido este año? Pues fijaros, la proporción de españoles y extranjeros que se acercó mucho, casi a la paridad, durante los años 2009 a 2011, donde aproximadamente 55% eran españoles y 45% extranjeros aproximadamente, esa figura de reloj de arena se ha ido separando hasta alcanzar aproximadamente una proporción de cada 4, 3 españoles y 1 extranjero. Exactamente, este año ha sido 72% de españoles, 28% de extranjeros. Pero eso es la proporción. Pero la proporción sobre un número cambiante hace que el número de médicos españoles haya ido escalando de una forma muy notable. En el año 2010 había 6.300 y ahora 10.261. Es un incremento muy importante. Y eso es lo que nos hace resumirlo con un MIR, un toro cada vez más español. Y por lo tanto más exigente, porque la mediana de netas del subconjunto de los médicos españoles suele ser más alto que el subconjunto de los médicos extranjeros, aunque de forma individual podamos encontrar cualquier variación sobre esto. ¿El numerus clausus ha permanecido estable desde los años 80? No. A mediados de la década anterior, el Ministerio decidió aumentar el numerus clausus, entraron más personas o entrasteis más personas a las facultades de medicina y 6 años después el número de recién egresados ha aumentado. ¿Y cómo se manifiesta esto? Como un MIR que contiene más recién egresados que nunca. Fijaros cómo esto es el incremento de españoles, pero esto es el incremento de españoles recién egresados. Estamos hablando en el año 2009 de 3.600 y ahora 6.600. No es el doble, pero casi. Así que como el subconjunto de españoles recién egresados es el subconjunto que mayor mediana de puntuaciones obtiene, pues eso hace que el MIR suba o tenga una tendencia de subir en cuanto a puntuaciones. Así que, resumiendo, un MIR cada vez más español y cada vez más joven, lo que se traduce en un MIR cada vez más exigente. Si hablamos de los distintos segmentos de baremo, fijaros cómo el subconjunto de sobresalientes prácticamente no cambia, 215. El subconjunto mayoritario de las personas que realicéis el MIR todos los años es el conjunto de médicos con expediente de aprobado, de baremo entre 1.0 y 1.99, pero el subconjunto de notables ha aumentado de una forma considerable. Fijaros, aquí estamos en el 2013 con 2.900 y este año con 4.700, casi ha aumentado en 2.000 más. Y este subconjunto, porque los sobresalientes son pocos, es el responsable de que sea cada vez más difícil conseguir los resultados que tú deseas entre los 4.000 primeros. ¿Cuál es el grupo mayoritario del MIR? Pues ya lo hemos visto, sin duda el de aprobados. Así que los resultados de cualquier centro de preparación estarán traccionados por el resultado de sus aprobados. Vamos a hablar ahora de la subdivisión por baremo y nacionalidad.
Así que el grupo más numeroso de los que habéis hecho el MIR sois aprobados españoles, seguidos de 3.300 notables españoles, seguidos de los aprobados extranjeros, de los notables extranjeros, y luego abajo, con un grupo muy pequeño de sobresalientes españoles, 150 solo, y de 65 sobresalientes extranjeros. Eso se traduce, lo más importante para la dificultad de los resultados entre los 4.000 primeros, no son los sobresalientes, que son pocos, sino el crecimiento muy importante de los notables españoles. Fijaros cómo en el año 2011, 1.753 notables españoles y ahora 3.346, casi el doble. Así que estamos intentando desgranar no solo los datos, sino ¿cómo influyen esos datos en tu resultado? Estamos viendo que el examen es cada vez más exigente. La consecuencia de esto es que el toro ya no es manso, no es un examen fácil para conseguir tus objetivos, no es un torito, sino un toro muy bravo. Vamos a hablar y romper mitos con el baremo. ¿Cuál es la mediana del baremo de todos los presentados? 1,82, es decir, dentro del espectro de notable alto. Y por subconjuntos, acordaros que aproximadamente 2 de cada 3 presentados tenéis baremo de aprobado. ¿Cuál es el resultado en preguntas netas? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si vemos la distribución de netas del 2009, parece un flan donde la mediana estaba en 85. Al año siguiente se desplaza un poquito y la mediana está en 86-87. 2011, otra vez hacia adelante, 2012 hacia adelante, es decir, que esa mayor preparación, ese aumento de españoles se traduce con un desplazamiento de la mediana de netas hacia adelante. El Ministerio, en ocasiones, cuando ve la ola venir, reacciona, y ¿cómo reacciona? Aumentando la dificultad del examen, y eso empuja la distribución de netas hacia atrás en el 2013, pero solo un poquito. Pero la presión es enorme de conocimientos de muchas personas, y en cuanto relaja esa presión en grado de dificultad del Ministerio, vuelve a ir hacia adelante y cada vez se acumula más personas en puntuaciones altas. 2015, 2016 se alcanza el récord absoluto de puntuaciones con una mediana de 126 netas de toda la población MIR. 2017, contra esta acción reacciona el Ministerio aumentando el grado de dificultad del examen. ¿Y qué ocurre? Las netas se van para atrás. Y en 2018 esta reacción ha sido todavía más poderosa y ha empujado al Ministerio todavía más para atrás en la distribución de netas del examen. Así que no es esto ninguna sorpresa. A estas alturas todo el mundo sabe que el examen MIR 2018 ha sido difícil y que las puntuaciones de todo el mundo han bajado bastante respecto a las referencias que teníamos tomadas del MIR anterior. Es un MIR más exigente en cuanto a grado de dificultad. Fijaros cómo 2016, 2017, 2018, cada año se ha ido más para atrás la distribución de netas. Y una pregunta neta, en este examen depende el número de orden en qué zona de la distribución estés, pero en la zona de máxima densidad de la distribución, que es la zona de entre 110 y 119,67, una neta supone 157 puestos, casi 160 puestos, porque en 10 netas hay 1.570 personas. O sea que las personas estáis muy apelotonadas en ese segmento. ¿Qué ha ocurrido con la mediana de toda la población? Hemos dicho que está en 103, realmente en 102,83, pero redondeando 103. Y ha tenido una caída de prácticamente 23 netas en 2 años. Así que los exámenes han aumentado en cuanto a grado de dificultad. Y el comportamiento por segmentos, aquí tenéis para los médicos españoles 112, también una caída desde los 134 del 2016, y para médicos extranjeros 76, una caída de 20 netas desde los 96 que obtuvieron en el año 2016. Si hablamos solo de españoles y los subdividimos por baremo, la mediana de los aprobados españoles, el grupo mayoritario del MIR, 100 netas. ¿Cuál era la mediana de todo el MIR? 103 netas. Ya veis cómo el grupo mayoritario tracciona de la mediana de toda la población hacia él mismo. 133 netas para notables españoles y casi 160, 159 para el pequeño subconjunto de 150 sobresalientes españoles. Entre los médicos extranjeros, 68 netas
relativamente cerca de la nota de corte, que este año ha estado en 65 netas, solo 3 netas por encima es su conjunto de médicos extranjeros mayoritario, que son los que tienen expediente de aprobado, 92 para los notables extranjeros y 99 para los sobresalientes extranjeros, solo 65 sobresalientes extranjeros. La nota de corte sabéis que se calcula con la media de los 10 mejores. La media de los 10 mejores de este año es inferior a la del año anterior y también a la del año anterior, y está en 186,6. El 35% de esta puntuación nos da la nota de corte de 65 netas. Cualquier persona, por bueno que sea su baremo, si no ha alcanzado estas 65 netas, no obtiene número de orden después de la nota de corte. Es decir, la nota de corte este año ha eliminado al 21% de los médicos examinados, prácticamente 1.000 más que en la convocatoria del año anterior. Fijaros, casi 3.000, 2.965 eliminados, que son 1.000 más que el año anterior. Podéis decir, pero bueno, ¿cuál era la nota de corte aquí? 69 netas, y aquí 67 netas, y aquí 65. ¿Cómo es posible que una nota de corte cada vez más baja elimine a más personas? Porque la nota de corte se genera con la dificultad medida en los 10 mejores, pero si los 10 mejores sufren un grado de dificultad más grande, aunque se reduzca la nota de corte, eso significa que alcanzarla supone un mayor esfuerzo para la población, o sea que la nota de corte tiende a eliminar en exámenes difíciles a un mayor porcentaje de presentados al examen MIR. En este año, 1.000 más eliminados que el año pasado. Como no podemos excluir de los análisis que realizamos a todas estas personas, un número que además cambia cada año, porque la afección de la nota de corte cambia cada año, en los análisis que realizamos en MIR Asturias, hacemos análisis de los números de orden antes y después de la nota de corte. En la lista del Ministerio figura solo el número de orden después de la nota de corte, pero nosotros reconstruimos los números de orden antes de la nota de corte, ordenando por puntos totales a todos los que figuráis en las listas, es decir, utilizando el mismo criterio que utiliza el Ministerio para dar los números de orden hasta la nota de corte y continuando los números de orden hasta el último presentado. Daros cuenta que cuando nos enfrentamos a un examen que es difícil para los 10 mejores o muy difícil, cada vez afecta más a un mayor porcentaje de los presentados. Y así la nota de corte, si se hubiese aplicado, que no se aplicó, una nota de corte equivalente al 35% de la media de los 10 mejores en los exámenes en los 2 primeros exámenes de 225 preguntas, que fueron 2009 y 2010, habría eliminado a más de 1/3 de la población de presentados. Y por fin hablamos de los números de orden, lo único importante. Las netas solo son importantes durante la preparación, lo importante para escoger tu plaza son los números de orden. Pues bueno, esto es muy importante que lo entiendas. ¿Cuál es la mediana de una población de 7.000? 3.500. Y así podemos encontrarnos en los años 2004-2005 que la persona que estaba en la mediana pues tenía un 3.700. ¿Y cuál es la mediana de una población de 10.000? 5.000. Y de una población de 14.000, 7.000. Así, la mediana de la población MIR de presentados de más de 14.100, este año es de 7.082. Es decir, que una persona que se comportase de su percentil de una forma idéntica en distintos años, iría perdiendo números de orden según se presentase un examen con mayor número de presentados. Esto es muy importante que lo entiendas. Fijaros, la mediana para el subconjunto de médicos españoles es de 5.852 y para el subconjunto de médicos extranjeros 10.150, es decir, todo está empeorando, los españoles y los extranjeros. Los notables, los aprobados, todos los subconjuntos con este cambio de paradigma del aumento de números clausus y más españoles recién egresados, todo el mundo está empeorando. Así, fijaros cómo la mediana de sobresalientes crece, los notables crecen y los aprobados crecen. Cuanto menos fuerte es el segmento, más es arrollado por el toro bravo. Y así fijaros cómo la mediana desde el 2013 de los aprobados ha pasado de un 5.800 a un 8.400. Ha empeorado miles de puestos. Hablando ahora solo de los españoles, el resultado de los sobresalientes españoles de los 150 es excelente, con una mediana de 249. Tienen colonizado esto en una proporción muy importante el segmento de los 10 y de los 100 primeros.
La mediana de los notables, esto es muy importante porque estos son muchas personas, más de 3.000, es de 2.548. Y la mediana de los aprobados españoles, que es el subconjunto mayoritario del MIR, 7.579. ¿Cuál era la mediana de todos los presentados al MIR? 7.080 aproximadamente. Fijaros cómo el grupo mayoritario es el que tracciona de los resultados, en este caso de la academia, que es todo el MIR. Para los médicos extranjeros, aquí falta un 1, 11.000 de mediana para los aprobados, 8.200 para los notables y 6.300 para los sobresalientes extranjeros. Así que el comportamiento sería sobresaliente español, notable español, luego vendría el sobresaliente extranjero, luego el aprobado español, luego el notable extranjero y el subconjunto con medianas de número de orden más alto sería el aprobado extranjero. Pero como veis, todas las medianas de todos los segmentos, tanto de extranjeros como de españoles y sobre todo del grupo mayoritario, que son los aprobados y por supuesto también los notables, porque aunque aquí veáis que la pendiente parece más pequeña, la mediana del 2013 era de 1.700 y ahora es de 2.500, no es el doble, pero han empeorado un montón. Todas las medianas de todos los segmentos están empeorando. Así que cada año es más difícil conseguir el 1.000, el 2.000, el 3.000, el 4.000. Es un MIR cada vez más exigente. ¿Cuál es el grupo mayoritario de las personas que habéis hecho el examen? Médicos de aprobado. Así que si veis en la web información sobre el primero, los 10 primeros, los 100 primeros, incluso los 1.000 primeros, ¿eso refleja el comportamiento de los médicos aprobados con una mediana entre 6.000 y el 7.000? Para nada. Así que lo que hemos intentado en esta presentación es lo que no encaja entre lo que la información que ves y lo que has sentido y sabes por tus compañeros, desvelar un poco cuál es la realidad del MIR. No es lo mismo resultados obtenidos de las muestras de corrección post-MIR que los resultados de las listas del Ministerio, no es lo mismo resultados antes de la publicación de las listas que los de detrás, no es lo mismo, pero incluso esto publicado después de las listas, no es lo mismo resultados que están obtenidos de las mismas que resultados que no encajan cuando tú sumas cuántas personas hay entre los 1.000 primeros y salen 1.500, algo está pasando, no es lo mismo, y no son los mismos resultados que están auditados ante notario de todos los presentados, no del subconjunto de 10 o 100 primeros, que cuando están auditados todos los resultados de todos los presentados, incluidos los afectados por la nota de corte. Hemos intentado darte información sobre cómo ha sido el examen para que no sientas que esta dificultad en conseguir tus objetivos viene o te ha ocurrido solo a ti. Ha ocurrido a todo el mundo ve cómo cada vez es más difícil enfrentarse a este examen. Estamos contigo un día más siguiendo tu acompañamiento hasta tu elección de plaza. Mucho ánimo.